cuando mi nuera gritó: «La comida está sosa», y me abandonó en medio de la noche en el bosque para que muriera, no sabía que su mayor secreto estaba oculto en esa misma oscuridad. Ellos pensaron que moriría congelada, pero yo encontré la prueba que destruiría su reinado. Soy Alicia, una mujer silenciosa de 64 años. Pasé 63 de mis años en las cálidas tierras de México, pero el calor de mi corazón se había extinguido hacía mucho tiempo en esta casa fría y extraña de Houston. El año pasado, cuando mi hijo Diego dijo: «Mamá, no podemos estar sin ti», empaqué toda mi vida y me mudé a Estados Unidos con él y su familia. Pero lo que yo llamaba familia se había convertido en una prisión para mí. Mi hijo Diego, mi nuera Camila y su desagradable familia, que pasaba más tiempo en nuestra casa que nosotros mismos, su padre David y su madre Elena, todos se habían unido para convertir mi vida en un infierno. En esta casa, yo no era una suegra, era una sirvienta, sin nombre. Cada día recibía órdenes que me hacían sentir como una carga para ellos. Hasta esa noche, mientras Camila y su madre Elena se reían a carcajadas en la sala de estar, la voz de Camila cortó mi silencio en la cocina como un cuchillo. «Prepara la comida, ahora». En su voz no había un «por favor», ni un «mamá», solo una orden helada. Con manos temblorosas fui a la cocina. Dejando a un lado mi cansancio y mi dolor, les preparé una sopa. Cuando puse el tazón caliente frente a ella, Camila tomó una cucharada sin siquiera levantar la vista de su teléfono. En cuanto la probó, frunció el ceño. «¿Qué es esto? Estás soso. Ni siquiera puedes hacer una simple comida. Mujer inútil». El sonido de la cuchara golpeando la mesa, las risas burlonas de David y Elena. Pero lo que más me dolió fue el silencio de mi hijo Diego. El silencio de mi hijo, que había olvidado todos los sacrificios que hice por él y se había convertido en el títere de esa mujer. Esa noche, mientras secaba mis lágrimas en el pequeño trastero que hacía de mi habitación, la puerta se abrió bruscamente. Era Diego. Su rostro era una máscara de piedra. «Mamá, camina». Tuve miedo de preguntar a dónde. Solo obedecí. Subimos al coche. Camila estaba en el asiento delantero, lanzándome miradas de odio a través del espejo retrovisor. Las luces de la ciudad quedaron muy atrás. Avanzamos hacia una oscuridad que no conocía. El coche se detuvo en un oscuro camino forestal donde las ruedas patinaron en el barro. Antes de que pudiera entender qué pasaba, Camila se bajó del coche y abrió mi puerta. Me agarró del brazo y me arrojó al suelo frío y húmedo. «Quédate aquí y piensa. Quizás así aprendas a no ser una carga para nosotros». Cerró la puerta del coche en mi cara. Mientras el sonido de los neumáticos patinando sobre la grava y las luces rojas de freno desaparecían en la oscuridad, yo, a mis 64 años, me quedé completamente sola en el Nora la Muindes a Alianal, un bosque desconocido, en un país desconocido. El frío me calaba hasta los huesos y pensé que ese era el fin. Pero estaban equivocados. No era el fin, era el comienzo de mi milagro y de su pesadilla. Me quedé allí tirada en el suelo embarrado durante lo que parecieron horas, mientras mis rodillas temblaban y mis manos se entumecían por el frío penetrante de la noche texana. Las lágrimas ya no salían porque incluso mi cuerpo estaba demasiado cansado para llorar. Pensé en todos esos años en México, cuando Diego era solo un niño pequeño, que corría hacia mis brazos, llamándome con esa vocecita dulce que decía: «Mamá, mamá, mamá», como si yo fuera su mundo entero. Recordé las noches sin dormir cuando trabajaba limpiando casas ajenas para poder comprarle sus útiles escolares y su uniforme. Recordé cómo vendí las joyas que mi propia madre me había dejado como herencia para pagar su universidad. Y ahora, ese mismo niño me había abandonado en medio de la oscuridad, como si yo fuera basura que debía desecharse. El bosque estaba tan silencioso que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza contra mi pecho. Cada sonido de las ramas crujiendo me hacía saltar del susto, pensando que algún animal salvaje vendría a atacarme. Traté de ponerme de pie, pero mis piernas no respondían bien después de haber estado sentada tanto tiempo en el suelo húmedo. Finalmente,
Logré levantarme apoyándome contra un árbol cercano y comencé a caminar sin rumbo fijo, porque no tenía idea de dónde estaba ni hacia dónde debía ir. Caminé y caminé entre los árboles oscuros, tropezando con raíces y piedras que no podía ver en la penumbra. Mi ropa estaba empapada por la humedad del ambiente y sentía cómo el frío se metía cada vez más profundo en mis huesos viejos y cansados. Pensé que tal vez esta era la forma en que Dios había decidido llevarme de este mundo donde ya no era querida ni necesitada por nadie. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Aló, lejos vi una luz tenue que parpadeaba entre los árboles como una estrella caída del cielo. Al principio pensé que eran mis ojos jugándome una mala pasada porque estaba tan débil y desorientada, pero la luz seguía allí brillando suavemente y llamándome como un faro de esperanza en medio de mi desesperación. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y caminé hacia esa luz con pasos lentos y tambaleantes. Mientras me acercaba descubrí que la luz provenía de una pequeña cabaña de madera que parecía sacada de un cuento de hadas antiguo. Había humo saliendo de la chimenea y el cálido resplandor anaranjado de una fogata iluminaba las ventanas cubiertas de cortinas gastadas. Me detuve frente a la puerta de madera tallada, sin atreverme a tocar porque no sabía quién podría vivir en un lugar tan apartado y solitario en medio del bosque. Pero el frío era tan intenso que mis dientes castañeaban sin control, y sabía que si no buscaba refugio pronto, mi cuerpo simplemente se rendiría. Toqué la puerta con nudillos temblorosos 3 veces. El sonido resonó en la quietud de la noche. Esperé conteniendo la respiración sin saber si alguien abriría o si me encontraría con algo peligroso del otro lado. Entonces escuché pasos lentos acercándose y el sonido de un cerrojo oxidado deslizándose. La puerta se abrió lentamente, y allí frente a mí apareció una anciana mujer de cabello blanco, como la nieve recogido en un moño despeinado. Sus ojos eran del color del océano en un día nublado, y me miraron con una mezcla de sorpresa y compasión que me hizo sentir que tal vez no todo estaba perdido en este mundo cruel. Ella no dijo nada al principio, solo me observó de arriba abajo, tomando nota de mi estado lamentable, con mi ropa sucia y mojada, y mis mejillas manchadas de lágrimas y barro. «Entra, hija», dijo finalmente con una voz suave que sonaba como el arrullo de una madre. No me preguntó quién era ni qué hacía sola en el bosque a estas horas de la purísima noche. Simplemente se hizo a un lado y me permitió entrar a su pequeño refugio cálido y acogedor. El interior de la cabaña era simple, pero reconfortante. Había una chimenea donde ardía un fuego crepitante que inmediatamente comenzó a calentar mis huesos helados. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas en marcos de madera oscura, y había estantes llenos de libros viejos y frascos de vidrio con hierbas secas. Un sofá desgastado con mantas tejidas a mano ocupaba el centro de la habitación, y sobre una mesa pequeña había una taza de té humeante que la anciana debía haber estado bebiendo antes de que yo interrumpiera su tranquilidad. «Siéntate aquí cerca del fuego antes de que te congeles completamente», me dijo mientras me guiaba hacia el sofá, y me envolvía con una de sus mantas gruesas que olían a lavanda y a recuerdos de tiempos más felices. Me trajo una taza de té caliente que sostuve con ambas manos temblorosas mientras el vapor subía y acariciaba mi rostro cansado. «Me llamo Margaret, pero todos me dicen Maggie», se presentó mientras se sentaba en una silla de madera frente a mí. «Y tú, mi querida niña, tienes una historia que contar, porque nadie llega a mi puerta en medio de la noche sin una razón muy grave». Y entonces las palabras comenzaron a salir de mi boca como un río que había estado contenido detrás de una represa durante demasiado tiempo. Le conté todo sobre Diego, sobre Camila, sobre David y Elena, sobre los abusos diarios, las humillaciones constantes y finalmente sobre cómo me habían abandonado en el bosque para que muriera. Maggie escuchó cada palabra sin interrumpir, y cuando terminé de hablar, vi que sus ojos brillaban con lágrimas de indignación. «Esa familia tuya no merece llamarse así», dijo con voz firme. «Pero quiero que sepas algo importante, Alicia. Esta noche no llegaste aquí por casualidad. Yo creo que el universo tiene formas misteriosas de poner a las personas correctas en el camino correcto en el momento exacto en que más lo necesitan». Maggie se levantó de su silla y caminó hacia uno de los estantes donde guardaba sus libros y frascos de hierbas.
Sacó una caja de metal oxidada que parecía haber visto mejores días, y la colocó sobre la mesa frente a mí con cuidado, como si contuviera algo extremadamente valioso. Abrió la tapa, y adentro había documentos viejos, fotografías amarillentas, y lo que parecía ser un diario de cuero gastado. Yo también tuve una familia que me traicionó hace muchos años. Comenzó a explicar mientras sus dedos arrugados acariciaban los objetos dentro de la caja. Mi propio hijo y su esposa intentaron quitarme mi casa y mis tierras cuando pensaron que yo era demasiado vieja para defenderme. Pero aprendí algo muy importante en esos días oscuros. Aprendí que la justicia no siempre llega cuando la esperamos, pero siempre llega eventualmente. Me mostró fotografías de su juventud cuando era una mujer hermosa, llena de vida y energía. Me contó cómo había trabajado duro toda su vida para construir un negocio exitoso y cómo había ahorrado cada centavo para dejarle un futuro seguro a su hijo. Pero cuando ella más lo necesitaba, ese hijo se volvió en su contra, manipulado por una esposa codiciosa que solo veía dólares donde debería haber visto amor familiar. Durante meses, viví con miedo sin saber qué hacer ni a quién recurrir, continuó Maggie. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Descubrí por accidente que mi nuera estaba involucrada en actividades ilegales. Estaba falsificando documentos y estafando a personas mayores como yo para robarles sus propiedades. Reuní toda la evidencia que pude encontrar y la llevé a las autoridades. Sus ojos brillaron con satisfacción al recordar ese momento de triunfo. Ella terminó en la cárcel y mi hijo tuvo que enfrentar la verdad de con quién se había casado. Eventualmente volvió a mí pidiendo perdón, pero para entonces yo había aprendido a vivir sola, en paz. Esta cabaña que ves aquí, la compré con el dinero que recuperé, y aquí he vivido feliz durante los últimos 15 años. Las palabras de Maggie resonaron profundamente en mi corazón, porque me hicieron darme cuenta de que yo también podía tener mi propia historia de redención. No tenía que aceptar ser tratada como basura por personas que debían amarme y respetarme. Pero había un problema grande. Yo no sabía nada sobre Camila, excepto que era cruel y manipuladora. No tenía evidencia de nada malo que hubiera hecho aparte de tratarme horriblemente. Como si pudiera leer mis pensamientos, Maggie sonrió de manera misteriosa y dijo: «Mañana cuando amanezca te llevaré de regreso a la civilización. Pero antes de eso, quiero enseñarte algo que te será muy útil. En todos mis años de vida, he aprendido que las personas verdaderamente malvadas siempre esconden secretos oscuros. Tu nuera, Camila, y su familia no son diferentes, solo necesitas saber dónde buscar». Esa noche, dormí en el sofá de Maggie envuelta en mantas calientes y por primera vez, en mucho tiempo, soñé con algo más que tristeza y humillación. Soñé con justicia, con dignidad recuperada y con un futuro donde yo no era una víctima, sino una sobreviviente fuerte. Cuando desperté al día siguiente, el sol ya estaba alto en el cielo y podía escuchar a los pájaros cantando en los árboles afuera. Maggie ya estaba despierta y había preparado un desayuno simple pero delicioso, de huevos revueltos, pan tostado y café caliente, que llenó mi estómago vacío y me dio fuerzas renovadas. Mientras comíamos, ella me explicó su plan. «Antes de que te lleve de regreso, quiero que vayamos a un lugar especial en este bosque», dijo. «Hay algo allí que creo que te pertenece por derecho, aunque todavía no lo sepas. Confía en mí, Alicia. Lo que vamos a encontrar cambiará todo». Caminamos juntas por senderos escondidos que Maggie conocía como la palma de su mano. El bosque ya no me parecía tan aterrador a la luz del día. Los árboles altos se mecían suavemente con la brisa, y el sol se filtraba entre las hojas, creando patrones de luz dorada en el suelo cubierto de musgo. Después de caminar durante casi media hora, llegamos a un claro pequeño donde había una vieja construcción abandonada que parecía haber sido algún tipo de estación de guardabosques hace muchos años. Este lugar solía ser un punto de control para los guardabosques, pero lo abandonaron hace décadas, explicó Maggie. Pero algunas personas lo han estado usando para actividades que definitivamente no son legales. Anoche, cuando estabas perdida en el bosque, pasaste muy cerca de aquí sin saberlo, y casualmente vi un coche estacionado aquí mismo. Un coche que reconocí porque lo he visto varias veces en las últimas semanas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de coche era?
Un BMW negro de modelo reciente con placas que comienzan con las letras DM, respondió Maggie mirándome fijamente. ¿Te suena familiar? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ese era exactamente el coche del padre de Camila. David conducía un BMW negro y sus placas comenzaban con DM porque eran sus iniciales. ¿Qué demonios estaba haciendo el padre de mi nuera en un edificio abandonado en medio del bosque? Maggie me tomó del brazo y me guió hacia la vieja construcción con pasos cuidadosos. La puerta principal estaba entreabierta, y cuando la empujamos completamente, se abrió con un chirrido oxidado que hizo eco en el interior vacío. El lugar olía a humedad y a abandono, pero también había otro olor que no pude identificar al principio. Era algo químico, algo artificial que no pertenecía a un edificio viejo en medio del bosque. Entramos con cautela mientras nuestros ojos se ajustaban a la penumbra del interior. Había escombros por todas partes, tablas de madera podridas, vidrios rotos y grafitis en las paredes. Pero en una esquina del fondo había algo que, definitivamente, no pertenecía allí. Había cajas apiladas, cajas de cartón nuevas y limpias que contrastaban completamente con el resto del lugar abandonado. «Esto es lo que quería mostrarte», susurró Maggie. «Anoche, después de que vi el coche estacionado aquí, esperé escondida entre los árboles para ver qué pasaba. Vi a 2 hombres sacando estas cajas del maletero y llevándolas dentro. Uno de ellos era definitivamente el hombre mayor que conduce ese BMW. El otro era más joven, pero no pude ver su cara claramente en la oscuridad. Me acerqué a las cajas con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me estallaría el pecho. Maggie sacó una pequeña navaja de su bolsillo y con cuidado cortó la cinta adhesiva que sellaba una de las cajas superiores. Cuando abrimos la tapa y miramos dentro, mi respiración se detuvo completamente. La caja estaba llena de paquetes envueltos en plástico transparente, y dentro de esos paquetes había píldoras. Miles y miles de píldoras de diferentes colores y tamaños. Algunas eran blancas, otras azules, algunas amarillas. No necesitaba ser una experta para darme cuenta de que esto era algo muy, muy malo. Esto eran drogas ilegales, y David, el padre de Camila, estaba involucrado en esto. «Dios mío», susurré sintiendo cómo mis piernas comenzaban a temblar nuevamente. Esto es tráfico de drogas. David está traficando drogas». Maggie asintió con expresión seria. «Y probablemente no está solo en esto. Si su hija Camila es tan manipuladora y controladora como dices, es muy posible que ella también esté involucrada. Las personas así rara vez trabajan solas, siempre tienen cómplices familiares que los ayudan a mantener sus secretos sucios». Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora, conectando puntos que antes no había visto. Recordé todas las veces que David y Elena pasaban horas encerrados en el sótano de nuestra casa, diciendo que estaban organizando cajas de mudanza que nunca terminaban de desempacar. Recordé cómo Camila siempre insistía en que yo no bajara al sótano porque era peligroso y podía lastimarme en las escaleras. Recordé las extrañas visitas nocturnas de hombres que nunca eran presentados y que entraban y salían de la casa a horas inusuales. «Tenemos que llamar a la policía», dije con voz temblorosa. «Tenemos que denunciar esto inmediatamente». Pero Maggie negó con la cabeza. «Todavía no, Alicia. Si llamamos a la policía ahora mismo, sin más evidencia, David podría tener tiempo de deshacerse de todo y cubrir sus huellas. Necesitamos ser más inteligentes. Necesitamos conseguir pruebas sólidas que los conecten directamente con estas drogas. Fotografías, documentos, testimonios. Algo que la policía no pueda ignorar». Sacó su teléfono celular viejo pero funcional y comenzó a tomar fotografías de las cajas de las píldoras del interior del edificio abandonado. Me pidió que también tomara fotos con mi propio teléfono si lo tenía, pero entonces recordé que cuando Camila me arrojó al bosque, ni siquiera me había dejado llevar mi bolso. No tenía teléfono, no tenía dinero, no tenía identificación, no tenía nada. «No te preocupes», dijo Maggie, notando mi expresión de frustración. «Mis fotos serán suficientes por ahora, pero necesitamos más. Necesitamos entrar a esa casa tuya y ver qué más están escondiendo en ese sótano». La sola idea de volver a esa casa me llenaba de terror.
¿Cómo podría entrar sin que me vieran? ¿Y qué pasaría si me descubrían husmeando en el sótano? David y Camila ya habían demostrado que eran capaces de hacer cosas horribles. Si descubrían que yo sabía sobre sus actividades ilegales, no tenía duda de que harían cualquier cosa para silenciarme permanentemente. Pero entonces pensé en todo lo que me habían hecho. Pensé en las humillaciones diarias, en las órdenes gritadas, en los insultos, en el desprecio. Pensé en cómo me habían abandonado en el bosque, esperando que muriera congelada, sola. Y algo dentro de mí se endureció. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, finalmente despertó. Era la rabia, era la determinación, era el fuego de la justicia que Maggie había mencionado. Voy a hacerlo, dije con voz más firme de lo que me había escuchado hablar en años. Voy a entrar a esa casa y voy a encontrar las pruebas que necesitamos. Y voy a asegurarme de que todos ellos paguen por lo que han hecho. Maggie sonrió y vi orgullo en sus ojos. Esa es la actitud correcta. Pero no lo harás sola. Yo te ayudaré. Tengo algunos contactos que pueden sernos útiles. Conozco a un detective privado que trabajó en casos de narcotráfico durante años antes de retirarse. Él sabrá exactamente qué tipo de evidencia necesitamos y cómo conseguirla de manera segura. Pasamos el resto del día planificando cada detalle de nuestra estrategia. Maggie llamó a su amigo el detective retirado, cuyo nombre era Frank, y le explicó la situación. Frank aceptó reunirse con nosotras esa misma tarde en un café discreto en las afueras de Houston. Cuando llegamos al lugar, Frank ya estaba allí esperando. Era un hombre de unos 70 años, con cabello gris y ojos penetrantes que parecían poder ver directamente a través de las mentiras. Le mostramos las fotografías que Maggie había tomado en el edificio abandonado y le conté toda mi historia desde el principio. Frank escuchó atentamente, tomando notas en una libreta pequeña y haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles específicos. Cuando terminé de hablar, él se recostó en su silla y silbó suavemente. «Esto es más grande de lo que pensaba», dijo finalmente. «Si lo que me están diciendo es cierto y ese sótano está lleno de más drogas, entonces estamos hablando de una operación de tráfico seria. Probablemente están distribuyendo a nivel local y quizás incluso más allá. Este tipo de operaciones mueven millones de dólares». Frank sacó su laptop vieja de su mochila y comenzó a escribir rápidamente mientras hablaba. «Lo primero que necesitamos hacer es verificar los antecedentes de David y Elena. Si han estado involucrados en actividades ilegales, antes podría haber registros policiales o investigaciones previas que nos den más información. También necesitamos investigar a Camila y a tu hijo Diego para ver si tienen conexiones sospechosas». Escuchar el nombre de mi hijo en medio de toda esta conversación sobre crímenes y drogas me hizo sentir un dolor profundo en el pecho. Todavía me costaba creer que Diego pudiera estar involucrado en algo tan horrible, pero al mismo tiempo recordaba su silencio cómplice, su indiferencia ante mi sufrimiento, su disposición a abandonarme en el bosque sin pensarlo 2 veces. Tal vez mi hijo ya no era el niño inocente que yo había criado. Tal vez Camila lo había corrompido completamente, o tal vez él siempre había tenido esa oscuridad dentro y yo había sido demasiado ciega para verla. «Alicia, necesito que pienses». «Muy cuidadosamente», dijo Frank mirándome directamente a los ojos. «¿Has notado algo más sospechoso en los últimos meses? Llamadas telefónicas extrañas, visitas de personas que no conocías, conversaciones que se detenían abruptamente cuando entrabas a una habitación? Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ser importante». Cerré los ojos y traté de recordar. Había estado tan consumida por mi propia miseria que no había prestado mucha atención a lo que sucedía a mi alrededor. Pero ahora que Frank me lo preguntaba, comenzaron a surgir recuerdos. Recordé cómo Camila siempre insistía en que yo me fuera a dormir temprano, diciendo que me veía cansada. Recordé las veces que escuché voces en el sótano tarde en la noche, pero cuando preguntaba al día siguiente, me decían que había estado soñando. Recordé a David haciendo llamadas telefónicas en el jardín trasero, hablando en voz baja y mirando nerviosamente hacia la casa. «Creo que hacen entregas por la Ecinea. Noche», dije lentamente mientras las piezas comenzaban a encajar en mi mente.
Varias veces me he despertado en medio de la noche por el sonido de un coche llegando. Cuando miraba por la ventana de mi cuarto, veía a David y a veces a Diego sacando cajas grandes del sótano y cargándolas en coches que no reconocía. Pensé que tal vez estaban donando cosas viejas o haciendo algún tipo de negocio legítimo, pero ahora me doy cuenta de que probablemente estaban distribuyendo drogas. Frank asintió, tomando más notas. Eso tiene sentido. Operan de noche para evitar sospechas de los vecinos. La pregunta es, ¿cuánto sabe tu hijo sobre todo esto? ¿Es posible que Diego esté siendo manipulado por Camila y su familia? ¿O crees que es un participante voluntario? Esa pregunta me partió el corazón en 1000 pedazos. Quería creer que mi hijo era una víctima que había sido engañado y controlado por una mujer malvada, pero en el fondo de mi alma sabía la verdad. Diego había cambiado mucho en los últimos años. Se había vuelto frío calculador obsesionado con el dinero y el estatus social. Ya no era el joven idealista que soñaba con hacer del mundo un lugar mejor. Ahora era un hombre que no tenía problemas en abandonar a su propia madre en el bosque para complacer a su esposa. Creo que Diego está completamente involucrado, admití sintiendo lágrimas ardientes en mis ojos. Creo que ha elegido a Camila y a su familia por encima de mí. Creo que el dinero de las drogas es lo que les ha permitido vivir en esa casa grande y tener todos esos lujos que yo veía, pero nunca entendía de dónde venían. Maggie puso su mano arrugada sobre la mía en un gesto de consuelo. A veces las personas que amamos nos decepcionan de las formas más dolorosas, pero eso no significa que debamos permitir que se salgan con la suya. Tu hijo tomó decisiones, y ahora debe enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Frank cerró su laptop y nos miró a ambas con expresión seria. Aquí está lo que vamos a hacer. Esta noche voy a vigilar la casa desde mi coche. Voy a documentar cualquier actividad sospechosa que ocurra. Mientras tanto, Maggie te llevará a un hotel donde podrás quedarte de forma segura. Mañana, cuando todos estén fuera de la casa, vamos a entrar al sótano y vamos a conseguir las pruebas que necesitamos. Tengo contactos en el departamento de policía que confían en mí, y cuando tengamos evidencia sólida, ellos actuarán rápidamente. Pero, ¿cómo vamos a entrar a la casa?, pregunté. Camila cambió las cerraduras hace unos meses diciendo que era por seguridad. Yo ni siquiera tengo llave. Frank sonrió de manera astuta. Eso no será un problema. Tengo algunas habilidades que aprendí en mis años como detective. Además, tu hijo y su familia piensan que estás muerta o perdida en algún lugar del bosque. No esperarán que aparezcas. El elemento sorpresa está de nuestro lado. Esa noche me quedé en un hotel barato pero limpio, que Maggie pagó, con su propia tarjeta de crédito. No pude dormir mucho porque mi mente no dejaba de pensar en todo lo que había descubierto y en lo que estaba por venir. Me preguntaba si tendría el valor de seguir adelante con el plan. Me preguntaba qué pasaría si algo salía mal. Pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarme, recordaba la expresión de desprecio en el rostro de Camila cuando me arrojó al bosque, y eso renovaba mi determinación. A la mañana siguiente, Frank llamó temprano al hotel. Anoche tuve una noche muy productiva, dijo con voz emocionada. Vi a David y a Diego cargando cajas en un coche alrededor de las 2 de la madrugada. Tomé fotografías y video de todo. También logré seguir el coche a una distancia segura y descubrí que hicieron una entrega en un almacén en el lado este de la ciudad. Esto es grande, Alicia. Muy grande. ¿Y hoy?, pregunté. ¿Cuándo vamos a entrar a la casa? Esta tarde, respondió. Mis fuentes me dicen que Camila y su madre van a ir de compras como todos los miércoles. Diego tiene trabajo y David generalmente pasa las tardes en algún bar. La casa debería estar vacía entre las 2 y las 4 de la tarde. Ese es nuestro momento. El resto de la mañana pasó con una lentitud agonizante. Cada minuto se sentía como una hora, mientras yo esperaba en ese cuarto de hotel, mirando el reloj en la pared y sintiendo cómo mi ansiedad crecía con cada segundo que pasaba. Maggie vino a visitarme alrededor del mediodía trayendo café y sándwiches que yo apenas pude probar porque mi estómago estaba hecho un nudo de nervios. Ella notó mi estado y se sentó a mi lado en la cama, tomando mi mano entre las suyas. Sé que tienes miedo, Alicia, me dijo con esa voz maternal que me reconfortaba tanto.
Pero recuerda que lo que estamos haciendo no es solo por ti. Es por todas las personas que podrían ser lastimadas por las drogas que esa familia está vendiendo. Es por la justicia y por hacer lo correcto, aunque sea difícil. Tenía razón, por supuesto. Esto ya no se trataba solo de mi venganza personal contra las personas que me habían maltratado. Se trataba de detener una operación criminal que estaba destruyendo vidas y comunidades enteras. Las drogas que había visto en esas cajas terminarían en las manos de jóvenes vulnerables, de personas desesperadas, de familias que serían destrozadas por la adicción. Si yo no hacía nada para detenerlo, entonces sería cómplice de todo ese sufrimiento. A las 2 en punto de la tarde, Frank llegó al hotel en su viejo sedán azul. Maggie y yo subimos al coche, y los tres nos dirigimos hacia la casa que había sido mi prisión durante el último año. Durante el trayecto, Frank repasó el plan una vez más, para asegurarse de que todos supiéramos exactamente qué hacer. Él entraría primero para verificar que la casa estuviera realmente vacía. Luego, Maggie haría guardia afuera para avisarnos si alguien regresaba inesperadamente, y yo lo acompañaría al sótano, para mostrarle exactamente dónde había visto las cajas y cualquier otra cosa sospechosa. Cuando llegamos a la casa, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la calle podrían escucharlo. La casa se veía tranquila y silenciosa. No había coches en la entrada, lo cual era una buena señal. Frank estacionó su coche a media cuadra de distancia, para no llamar la atención, y los tres caminamos casualmente hacia la casa, como si tuviéramos todo el derecho de estar allí. Frank sacó un pequeño estuche de herramientas de su chaqueta, y en menos de 2 minutos había abierto la cerradura de la puerta principal, como si fuera la cosa más fácil del mundo. Entramos rápidamente, y cerramos la puerta detrás de nosotros. El interior de la casa olía familiar, pero al mismo tiempo extraño. Era como visitar un lugar que alguna vez conociste bien, pero que ahora pertenecía a extraños. Maggie, quédate aquí cerca de la ventana frontal, instruyó Frank. Si ves cualquier coche acercándose, llámame inmediatamente. Alicia, muéstrame dónde está el sótano. Guié a Frank a través de la cocina hasta la puerta del sótano que siempre había estado prohibida para mí. Mi mano temblaba cuando giré la manija y abrí la puerta, revelando una escalera oscura que descendía hacia la oscuridad. Frank encendió una linterna pequeña pero potente, y comenzamos a bajar los escalones de madera que crujían bajo nuestro peso. Cuando llegamos al fondo y Frank iluminó el espacio con su linterna, ambos nos quedamos sin aliento. El sótano no era solo un espacio de almacenamiento ordinario. Estaba lleno de estantes metálicos organizados meticulosamente, y en esos estantes había cientos de cajas idénticas a las que habíamos visto en el edificio abandonado del bosque. Pero eso no era todo. También había bolsas grandes de plástico, llenas de lo que parecía ser dinero en efectivo. Había una mesa grande en el centro, con una balanza digital, y bolsas vacías de plástico, como las que se usan para empacar drogas en porciones más pequeñas. «Dios santo», susurró Frank mientras comenzaba a tomar fotografías con su cámara profesional. «Esto es una operación masiva. Debe haber drogas por valor de millones de dólares aquí, y todo ese efectivo, probablemente las ganancias de sus ventas recientes». Me acerqué a una de las cajas y la abrí. Dentro había píldoras de todos tipos y colores cuidadosamente organizadas en bolsitas individuales. Había etiquetas escritas a mano con nombres que no reconocía, pero que probablemente eran nombres callejeros para diferentes tipos de drogas. Sentí náuseas al pensar que mi propio hijo, había estado viviendo sobre este arsenal de destrucción sin ningún remordimiento aparente. Frank tomó fotografías de todo, de las cajas, de las bolsas de dinero de la mesa, con la balanza de los estantes, de cada rincón de ese sótano maldito. Luego comenzó a buscar documentos o cualquier otra evidencia que pudiera conectar directamente a David, Diego y Camila con la operación. No tuvo que buscar mucho. En un archivador metálico en la esquina encontró carpetas llenas de papeles. Había listas de clientes con nombres, direcciones y cantidades. Había registros de entregas con fechas y ubicaciones. Había recibos de compras de grandes cantidades de precursores químicos que probablemente se usaban para fabricar algunas de las drogas. Y lo más incriminatorio de todo, había mensajes de texto impresos entre David, Diego y Camila, discutiendo detalles de entregas, precios y estrategias para evitar ser detectados por la policía. Esto
Es oro puro, dijo Frank con satisfacción mientras fotografiaba cada página. Con esta evidencia no hay forma de que puedan escapar. Vamos a atrapar a toda la familia. Justo cuando Frank terminaba de fotografiar el último documento, escuchamos el sonido del teléfono de Frank vibrando en su bolsillo. Era Maggie, llamando con urgencia. Viene un coche, es el BMW negro. De David. Tienen que salir de allí ahora mismo. Mi sangre se heló. David no debería estar aquí. Se suponía que estaría fuera toda la tarde. Algo había salido mal. Frank me agarró del brazo y comenzamos a subir las escaleras del sótano tan rápido como pudimos. Pero antes de que llegáramos a la parte superior, escuchamos la puerta principal de la casa abriéndose. Estábamos atrapados. Frank apagó rápidamente su linterna y me hizo señas para que regresara al sótano en silencio. Bajamos los escalones tratando de no hacer ningún ruido, mientras mi corazón latía tan fuerte que pensaba que me iba a desmayar. Desde arriba podíamos escuchar las voces de David y otra persona que no pude identificar al principio. Estaban hablando en voz alta sin preocuparse de ser escuchados porque pensaban que estaban solos en la casa. «Te dije que no confiaras en ese idiota», decía David con voz enojada. «Ahora nos dice que la policía anda haciendo preguntas en el barrio. Alguien debe haber visto algo durante la última entrega». La otra voz respondió, y con horror reconocí que era mi hijo Diego. «Papá, tranquilízate. No tienen nada concreto, solo están haciendo preguntas rutinarias. Mientras mantengamos todo aquí en el sótano y seamos cuidadosos con las entregas, estaremos bien». «¿Y qué hay de tu madre?», preguntó David con un tono que me hizo sentir escalofríos. «¿Crees que realmente murió en ese bosque? ¿O crees que podría haber sobrevivido y hablado con alguien?». Hubo un momento de silencio antes de que Diego respondiera. «No hay forma de que haya sobrevivido. Era de noche, hacía frío, y ella es vieja y débil. Probablemente murió congelada o fue atacada por algún animal salvaje. Y aunque por algún milagro hubiera sobrevivido, no sabe nada sobre nuestro negocio. Siempre tuvo prohibido bajar al sótano». «Más te vale que tengas razón», gruñó David, «porque si ella aparece y causa problemas, voy a tener que ocuparme de ella permanentemente. No puedo permitir que una vieja estúpida arruine todo por lo que hemos trabajado». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras escuchaba a mi propio hijo hablar de mi muerte con tanta indiferencia. No solo había participado en abandonarme en el bosque, sino que ahora estaba aliviado de pensar que yo estaba muerta. El niño que había cargado en mi vientre por 9 meses, el bebé que había amamantado y criado con todo mi amor, se había convertido en un monstruo que prefería verme muerta antes que enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Frank puso su mano sobre mi hombro en un gesto de apoyo silencioso. Podía ver en sus ojos que él también estaba afectado por la frialdad de esas palabras. Pero también vi determinación. Esto hacía que nuestra misión fuera aún más importante. No solo íbamos a exponer a una familia de traficantes de drogas, sino que íbamos a demostrar que la justicia existía incluso cuando aquellos que deberían amarte te traicionan de la peor manera posible. Escuchamos pasos subiendo las escaleras hacia el segundo piso. David y Diego debían haber ido a buscar algo en las habitaciones superiores. Esta era nuestra oportunidad. Frank me hizo señas y comenzamos a subir silenciosamente las escaleras del sótano nuevamente. Llegamos a la cocina y podíamos escuchar voces amortiguadas en el piso de arriba. Nos movimos rápidamente hacia la puerta principal, donde Maggie nos esperaba con expresión ansiosa al otro lado de la ventana. Justo cuando Frank estaba a punto de abrir la puerta, escuchamos pasos bajando las escaleras. No había tiempo de escapar. Frank me empujó detrás de un sofá grande en la sala de estar, y ambos nos agachamos tratando de hacernos lo más pequeños posible. Diego y David entraron a la sala hablando sobre números y cantidades. Pasaron tan cerca de nosotros que pude ver los zapatos de Diego a solo centímetros de mi cara. «Necesitamos mover la mitad del inventario esta noche», decía Diego. «Tengo un alias, Diego, comprador grande que quiere hacer un pedido masivo. Esto podría darnos suficiente dinero para expandirnos a otras ciudades». «Bien», respondió David. «Llama a Camila y dile que prepare todo. Esta noche va a ser ocupada». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
Ambos hombres salieron de la casa. Escuchamos el coche arrancarse y alejarse. Frank y yo nos levantamos de nuestro escondite con las piernas temblorosas. Salimos rápidamente de la casa y corrimos hacia donde Maggie esperaba en el coche de Frank. Nos alejamos de allí lo más rápido posible sin llamar la atención. «Eso estuvo demasiado cerca», dijo Frank, limpiándose el sudor de la frente. «Pero valió la pena. Tenemos todo lo que necesitamos. Es hora de llamar a la policía». Condujimos directamente a la estación de policía de Houston. Frank tenía un amigo allí, un detective llamado Robertson, que había trabajado con él en el pasado y en quien confiaba completamente. Cuando llegamos, Robertson nos recibió en su oficina privada y escuchó atentamente, mientras Frank le explicaba todo y le mostraba las fotografías y videos que había tomado. Robertson examinó cada imagen con atención profesional. Cuando terminó de revisar todo el material, se recostó en su silla y silbó suavemente. «Esto es suficiente para una orden de registro y múltiples arrestos», dijo. «Voy a reunir a mi equipo inmediatamente. Si lo que están diciendo es cierto, sobre una entrega grande esta noche, entonces necesitamos actuar rápido». «Hay algo más», agregó Frank. «Según lo que escuchamos en la casa, van a mover la mitad de su inventario esta noche. Si podemos atraparlos en el acto con las drogas en el coche, entonces el caso será aún más sólido». Robertson asintió y comenzó a hacer llamadas telefónicas, coordinando con otros oficiales y solicitando una orden de registro de emergencia a un juez. En menos de 2 horas todo estaba en movimiento. Un equipo de la unidad de narcóticos estaba preparándose para hacer un operativo esa misma noche. Robertson me aseguró que estaría a salvo y que después de que hicieran los arrestos yo podría testificar sobre todo lo que había visto y vivido. Mientras esperábamos sentada en la estación de policía tomando café terrible de una máquina expendedora, pensé en lo surreal que era toda esta situación. Hace apenas 2 días yo era una mujer rota y humillada que pensaba que su vida había terminado en ese bosque oscuro, y ahora estaba a punto de ver cómo las personas que me habían destruido enfrentaban la justicia por sus crímenes. La noche cayó sobre Houston, y con ella llegó el momento que había estado esperando con una mezcla de anticipación y terror. Robertson nos permitió a Maggie Frank y a mí quedarnos en la estación de policía para seguir el operativo a través de las radios y monitores. Habían instalado vigilancia alrededor de la casa y tenían oficiales encubiertos listos para seguir el coche de David cuando saliera con él. Cargamento de drogas. Alrededor de las 10 de la noche, las radios cobraron vida. «Tenemos movimiento en la propiedad», dijo una voz a través del sistema de comunicación. «El BMW negro está saliendo del garaje. Hay 2 ocupantes en el vehículo masculino conductor y pasajero masculino. Parece que llevan cajas en el maletero y en el asiento trasero». Mi corazón comenzó a acelerarse. Sabía que esos 2 hombres eran David y Diego. Mi hijo estaba a punto de ser arrestado por tráfico de drogas, y una parte de mí todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. Otra parte de mí, la parte que había sido abandonada en el bosque para morir, se sentía satisfecha de que finalmente la verdad saliera a la luz. «Unidad 3, sigan al objetivo», ordenó Robertson por la radio. «Mantengan su distancia. Dejen que lleguen a su destino antes de hacer el movimiento. Quiero atraparlos con el comprador también si es posible». Durante los siguientes 30 minutos seguimos el progreso del coche a través de las calles de Houston mediante las actualizaciones de radio. El BMW se dirigía hacia el lado este de la ciudad, exactamente donde Frank había visto la entrega la noche anterior. Finalmente el coche se detuvo frente a un almacén abandonado en una zona industrial. «El objetivo ha llegado a la ubicación», informó la voz por radio. «Hay otro vehículo ya estacionado aquí, una camioneta blanca con 3 ocupantes. Los sospechosos están saliendo del BMW y sacando las cajas del maletero. Están haciendo contacto con los ocupantes de la camioneta. Todas las unidades prepárense», ordenó Robertson. «En mi señal vamos a rodear el área. Quiero que nadie escape. Equipos 1 y 2 entren por el frente. Equipo 3 cubran la parte trasera. Vamos en 3, 2, 1, ahora». El caos estalló a través de las radios. Podíamos escuchar gritos de «policía», «manos arriba»
y sonidos de puertas de coches cerrándose de golpe y pasos corriendo. Maggie me tomó de la mano apretándola con fuerza, mientras ambas escuchábamos conteniendo la respiración. Frank estaba de pie junto a Robertson, observando los monitores que mostraban las cámaras de las patrullas policiales. «Tenemos a 4 sospechosos en custodia», reportó finalmente una voz por la radio. 2 del BMW identificados como David Mendoza y Diego Ruiz. 2 de la camioneta aún sin identificar. Hemos asegurado múltiples cajas que parecen contener sustancias controladas. Necesitamos que vengan las unidades de evidencia. Robertson sonrió con satisfacción. Buen trabajo, equipo. Ahora vamos por la casa. Equipo 4, ejecuten la orden de registro. Otro grupo de oficiales que había estado esperando cerca de la casa entró rápidamente con la orden de registro firmada por el juez. A través de las radios escuchamos cómo entraban a la propiedad y comenzaban a registrar cada habitación. Cuando llegaron al sótano, hubo un silencio largo, seguido de una voz asombrada. «Madre de Dios», dijo el oficial. Esto es masivo. Tenemos suficientes drogas aquí para abastecer a toda la ciudad durante meses. También hay grandes cantidades de efectivo. Vamos a necesitar camiones para transportar todo esto. ¿Hay alguien más en la propiedad?», preguntó Robertson. «Afirmativo. Hay 2 mujeres aquí. Se identifican como Camila Ruiz y Elena Mendoza. Ambas están siendo detenidas para interrogatorio. Así de simple, el imperio criminal de esa familia comenzó a derrumbarse. Todos los que habían participado en mi humillación, todos los que me habían tratado como basura, todos los que habían pensado que podían deshacerse de mí sin consecuencias, estaban ahora en custodia policial, enfrentando cargos serios que probablemente los enviarían a prisión por muchos años. Robertson se volvió hacia mí con una expresión amable. «Señora Ruiz, sé que esto debe ser increíblemente difícil para usted. Ver a su propio hijo arrestado no es algo que ninguna madre debería tener que experimentar. Pero quiero que sepa que hizo lo correcto. Quién sabe cuántas vidas ha salvado al ayudarnos a detener esta operación». Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con tristeza. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté con voz temblorosa. «Vamos a procesar a todos los detenidos», explicó Robertson. «Los acusaremos formalmente de tráfico de drogas, posesión, con intención de distribuir, asociación delictiva, y probablemente algunos cargos adicionales dependiendo de lo que encontremos en la evidencia. Usted tendrá que dar una declaración oficial sobre todo lo que vivió, incluyendo cómo intentaron matarla abandonándola en el bosque. Ese intento de asesinato agregará años adicionales a sus sentencias. Durante las siguientes horas di mi declaración completa a un detective que escribió cada detalle de mi testimonio. Le conté sobre los abusos diarios, las humillaciones, la noche en que me abandonaron en el bosque, mi encuentro con Maggie, el descubrimiento de las drogas en el edificio abandonado y todo lo que había presenciado. Firmé documentos y respondí lo que parecieron ser cientos de preguntas. Cuando finalmente terminamos, ya era pasada la medianoche. Robertson me informó que David, Diego, Camila y Elena permanecerían detenidos sin fianza debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de fuga. Los 2 hombres que habían sido arrestados con David en el almacén también estaban cooperando con la investigación, proporcionando información sobre la red de distribución más amplia. «¿Puedo verlo?», pregunté de repente, sorprendiéndome a mí misma. «¿Puedo ver a Diego?». Robertson dudó. «¿Está segura de que quiere hacer eso? Podría ser muy emotivo». «Necesito hacerlo», insistí. «Necesito mirarlo a los ojos una última vez». Me llevaron a una sala de observación con un espejo unidireccional. Del otro lado, Diego estaba sentado en una sala de interrogatorio, con las manos esposadas sobre la mesa. Se veía cansado, asustado y más pequeño de lo que lo recordaba. Por un momento sentí una punzada de mi antiguo amor maternal, el instinto de proteger a mi hijo sin importar qué, pero luego recordé sus palabras frías hablando de mi muerte con alivio, y ese sentimiento desapareció. Un detective entró a la sala de interrogatorio y comenzó a hacerle preguntas a Diego. Al principio, mi hijo trató de negar todo diciendo que no sabía nada sobre las drogas, que su suegro lo había engañado. Pero cuando el detective puso las fotografías del sótano y los mensajes de texto impresos frente a él, la fachada se derrumbó.
Está bien, dijo Diego con voz derrotada. Sí estaba involucrado, pero fue idea de David desde el principio. Él me arrastró a esto. Yo solo. Necesitaba el dinero. Camila quería cosas que yo no podía darle con mi salario normal. ¿Y su madre?, preguntó el detective. Cuénteme sobre la noche en que la abandonaron en el bosque. Diego bajó la cabeza. Eso fue un error. Camila estaba furiosa con ella y sugirió darle un susto. Yo no creí que realmente fuera a morir. Solo queríamos asustarla para que se volviera más obediente. ¿Un susto?, dijo el detective con incredulidad. Abandonaron a una mujer de 64 años en medio de un bosque oscuro en la noche con temperaturas bajo cero. Eso no es un susto, eso es intento de asesinato. Diego se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Lo sé. Dios mío, ¿qué he hecho? Mi mamá, mi pobre mamá. Ella no merecía nada de esto. Observé a mi hijo llorar del otro lado del espejo y sentí nada. O tal vez sentí algo, pero era tan diferente del amor maternal que alguna vez conocí que no podía identificarlo. Era una mezcla de lástima, desprecio y una extraña sensación de cierre. Este hombre llorando ya no era mi hijo. Era un criminal que había tomado decisiones terribles y ahora debía pagar por ellas. Me alejé del espejo. Ya he visto suficiente, le dije a Robertson. Estoy lista para irme. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, audiencias judiciales y testimonios. Me convertí en la testigo principal del caso contra David, Elena, Camila y Diego. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y de repente me encontré en el centro de atención nacional. Los titulares decían cosas como: abuela abandonada en el bosque expone imperio de drogas familiar y madre traicionada obtiene justicia contra hijo traficante. Reporteros de todos lados querían entrevistarme, pero yo rechacé la mayoría de las solicitudes. No quería convertir mi dolor en un espectáculo mediático. Sin embargo, sí acepté una entrevista con un programa de noticias local, porque sentí que era importante que otras personas mayores que estaban siendo abusadas por sus familias supieran que tenían opciones y que no estaban solas. Durante el juicio, tuve que sentarme en el estrado y relatar mi historia, frente a una sala llena de extraños. Tuve que mirar a Diego, a Camila, a David y a Elena sentados en la mesa de la defensa mientras sus abogados intentaban desacreditar mi testimonio. Los abogados defensores trataron de pintarme como una anciana confundida que había malinterpretado situaciones inocentes. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las fotografías, los videos, los registros de mensajes de texto, el testimonio de Frank y Maggie y las declaraciones de los otros criminales que habían sido arrestados construyeron un caso sólido e irrefutable. El fiscal fue particularmente efectivo al presentar el argumento de que el abandono en el bosque no había sido simplemente abuso familiar, sino un intento deliberado de silenciar a un testigo potencial. Aunque yo no sabía conscientemente sobre las drogas en ese momento, la familia temía que eventualmente pudiera descubrir algo. Por eso habían sido tan crueles conmigo, manteniéndome aislada, asustada y sumisa. Después de semanas de testimonios, el jurado se retiró a deliberar. Solo les tomó 4 horas llegar a un veredicto. Cuando el juez preguntó: ¿Han llegado a un veredicto?, el presidente del jurado se puso de pie y respondió: Sí, su señoría. En el caso del Estado contra David Mendoza, por los cargos de tráfico de drogas en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Culpable. En el caso del Estado contra Elena Mendoza, por los cargos de conspiración para traficar drogas, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable. En el caso del Estado contra Camila Ruiz por los cargos de tráfico de drogas e intento de asesinato, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable. Y finalmente, la pregunta que me había estado atormentando durante meses. En el caso del Estado contra Diego Ruiz por los cargos de tráfico de drogas e intento de asesinato, ¿cómo encuentra el jurado al acusado? Hubo una pausa que pareció durar una eternidad antes de que el presidente del jurado dijera: culpable. Camila gritó y comenzó a llorar histéricamente. Elena se desmayó y tuvo que ser atendida por paramédicos.
David simplemente se quedó sentado con la mirada vacía, como si su cerebro no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Y Diego me miró directamente por primera vez desde que había comenzado el juicio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y vi sus labios formar las palabras: «Lo siento, mamá», aunque ningún sonido salió. No respondí. No asentí ni negué con la cabeza. Simplemente lo miré con la misma expresión neutral que había mantenido durante todo el juicio. Porque aunque una pequeña parte de mí quería perdonarlo, otra parte más grande sabía que las disculpas no podían deshacer el daño que había causado. No solo a mí, sino a todas las personas cuyas vidas habían sido destruidas por las drogas que él ayudó a distribuir. La sentencia se llevó a cabo 2 semanas después. El juez fue severo y directo. David recibió 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15 años. Elena recibió 15 años debido a su menor participación en la operación. Camila fue sentenciada a 30 años debido a los cargos adicionales de intento de asesinato contra mí. Y Diego, mi hijo, recibió 20 años. Cuando el juez golpeó su mazo sellando el destino de cada uno de ellos, sentí una mezcla compleja de emociones. Había justicia, sí, pero también una profunda tristeza por todo lo que se había perdido. Mi familia estaba destruida para siempre. Mi hijo pasaría las próximas 2 décadas de su vida en prisión, pero al mismo tiempo sabía que había hecho lo correcto al exponer sus crímenes. Después del juicio, Maggie y Frank me acompañaron afuera del juzgado donde una pequeña multitud de reporteros esperaba. Les dije que no tenía declaraciones que hacer, pero uno de ellos gritó una pregunta que me hizo detenerme. «Señora Ruiz, ¿puede perdonar a su hijo por lo que le hizo?» Me volví para enfrentar las cámaras y los micrófonos. Pensé cuidadosamente antes de responder. «El perdón es algo muy personal y muy complejo», dije finalmente. «No sé si algún día podré perdonar completamente lo que mi hijo y su familia me hicieron, pero sí sé que he encontrado paz al saber que la justicia fue servida, y espero que durante su tiempo en prisión, Diego encuentre la forma de convertirse nuevamente en la buena persona que alguna vez fue cuando era niño. Esa es mi esperanza para él». Los reporteros gritaron más preguntas, pero Maggie me guió suavemente hacia el coche de Frank y nos alejamos de allí. Durante el trayecto, ninguno de nosotros habló mucho. Estábamos todos emocionalmente agotados después de los meses de estrés y tensión. Pero también había una sensación de alivio de que finalmente todo había terminado. «¿Qué vas a hacer ahora, Alicia?», preguntó finalmente Maggie. «¿Tienes planes para el futuro?». Era una buena pregunta. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno al juicio y a asegurarme de que la justicia fuera servida, que no había pensado realmente en qué vendría después. La casa donde había vivido con Diego y su familia ahora estaba siendo vendida como parte de la recuperación de activos del gobierno. No tenía hogar ni muchas posesiones materiales, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. «Creo que voy a volver a México», dije después de pensar un momento. «Allí tengo algunos primos lejanos y amigos de hace muchos años. Quiero pasar mis últimos años en un lugar donde tenga buenos recuerdos, donde me sienta en paz». Maggie asintió con aprobación. «Eso suena hermoso. Pero siempre tendrás un lugar aquí conmigo si alguna vez cambias de opinión o si simplemente quieres visitar. Has sido como una hermana para mí durante estos meses, Alicia. No voy a olvidarte nunca». Las lágrimas brotaron de mis ojos nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. «Ustedes dos me salvaron la vida», dije mirando tanto a Maggie como a Frank. No solo físicamente esa noche en el bosque, sino también emocionalmente y espiritualmente. Me ayudaron a encontrar mi fuerza cuando pensaba que no me quedaba nada. Les estaré eternamente agradecida. Pasaron 6 meses más antes de que finalmente me mudara de regreso a México. Durante ese tiempo me quedé con Maggie en su acogedora cabaña en el bosque donde todo había comenzado. Fue un periodo de sanación profunda, tanto física como emocional. Maggie me enseñó sobre las plantas medicinales que cultivaba en su jardín, y pasamos muchas tardes tomando té y compartiendo historias de nuestras vidas. Frank me visitaba regularmente trayendo noticias sobre cómo iba el caso y ayudándome con todos los trámites legales que necesitaba completar. Gracias a él,
Recibí una compensación económica del Estado por ser víctima de un crimen violento. También me ayudó a recuperar algunas de mis pertenencias personales de la casa antes de que fuera vendida, incluyendo fotografías viejas de Diego cuando era niño y algunas joyas que habían pertenecido a mi madre. Una tarde, mientras organizaba esas fotografías viejas, encontré una en particular que me hizo llorar. Era de Diego a los 7 años sonriendo con sus dientes de leche faltantes, sosteniendo un dibujo que había hecho para mí en la escuela. El dibujo decía: «Te amo, mamá, eres la mejor del mundo», con letras torcidas de niño. Miré esa fotografía durante mucho tiempo, tratando de encontrar en ese niño inocente alguna pista del hombre en que se convertiría. Pero no había señales de advertencia en esos ojos brillantes llenos de amor infantil. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, le dije a Maggie esa noche mientras cenábamos. No es la traición, ni el abuso, ni siquiera el intento de matarme. Lo más difícil es aceptar que el hijo que amé con todo mi corazón nunca existió realmente. O tal vez existió, pero murió hace mucho tiempo, y fue reemplazado por un extraño que solo llevaba su nombre y su cara. Maggie asintió con comprensión. El duelo por una persona que todavía está viva es uno de los dolores más complejos que existe. No puedes tener cierre de la forma tradicional porque técnicamente la persona sigue existiendo en algún lugar. Pero la relación ha muerto, y eso es lo que estás llorando. Tenía razón, por supuesto. Estaba de duelo por la muerte de mi relación con mi hijo, por la muerte de los sueños y esperanzas que había tenido para él, y por la muerte de la familia que pensé que tendríamos. Era un proceso doloroso pero necesario. Eventualmente llegó el día de mi partida. Frank me llevó al aeropuerto en su coche, mientras Maggie venía en el asiento trasero sosteniendo mi mano. En el aeropuerto nos abrazamos los tres, con lágrimas en los ojos, prometiendo mantenernos en contacto y visitarnos cuando fuera posible. Les di mi nueva dirección en México y ellos me dieron sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico. «Recuerda, Alicia», me dijo Maggie mientras me abrazaba por última vez, «lo que te pasó no define quién eres. Tú eres una sobreviviente, eres fuerte y mereces ser feliz. No dejes que el pasado te robe el futuro que todavía tienes por delante». El vuelo de regreso a México fue largo, pero tuve mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido en el último año. Había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una testigo valiente que ayudó a desmantelar una organización criminal. Había perdido a mi hijo, pero había ganado mi dignidad y mi voz. Había sido abandonada para morir, pero había sobrevivido y había prosperado. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México y sentí el sol cálido de mi tierra natal en mi piel por primera vez en más de un año, algo dentro de mí se abrió. Era como si una parte de mi alma que había estado congelada durante tanto tiempo finalmente comenzara a descongelarse. Respiré profundamente el aire familiar y sonreí genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Mi prima Lucía me estaba esperando en el aeropuerto. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Alicia, mi querida prima», dijo entre lágrimas, «leímos sobre todo lo que pasaste en los periódicos. Estamos tan orgullosos de tu valentía. Bienvenida a casa». Lucía me llevó a su casa en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, donde me había preparado una habitación cómoda y acogedora. Esa noche cenamos con su familia, y por primera vez, en más de un año, me sentí verdaderamente parte de algo bueno y amoroso. No había gritos, ni humillaciones, ni miradas de desprecio. Solo había risas, historias compartidas y la calidez de personas que realmente se preocupaban por mí. En los meses siguientes comencé a reconstruir mi vida lentamente. Encontré un pequeño apartamento cerca de la casa de Lucía que podía pagar con la compensación que había recibido. Comencé a hacer trabajo voluntario en un centro comunitario local, ayudando a otras mujeres mayores que habían sido víctimas de abuso familiar. Descubrí que compartir mi historia y usar mi experiencia para ayudar a otros era increíblemente sanador. También comencé a escribir. Escribí sobre mi vida, sobre mi infancia en México, sobre los años difíciles pero gratificantes, criando a Diego sola, y sobre todo lo que había sucedido en Houston. Algunas personas me sugirieron que publicara mi historia como un libro, pero no estaba segura de querer hacer eso todavía.
Por ahora escribir era solo para mí una forma de procesar todo y encontrar sentido en el caos. Un día recibí una carta inesperada. Era de Diego, escrita desde la prisión. La sostuve en mis manos durante mucho tiempo sin atreverme a abrirla. Parte de mí quería leerla desesperadamente, buscando las disculpas y el remordimiento que necesitaba escuchar. Otra parte de mí quería quemarla sin leerla y seguir adelante, sin mirar atrás. Finalmente, la abrí. La carta era larga y estaba escrita con una caligrafía temblorosa que no reconocí como la de mi hijo. Diego escribía sobre cómo la prisión le había dado tiempo para reflexionar sobre sus decisiones y sobre cómo finalmente había comenzado a ver la magnitud del daño que había causado. Escribió sobre las sesiones de terapia que estaba tomando y sobre cómo estaba tratando de convertirse en una mejor persona. Y al final de la carta escribió algo que me rompió el corazón nuevamente. Mamá, sé que no merezco tu perdón y no te lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepas que todos los días pienso en ti y en todo lo que sacrificaste por mí durante mi vida. Fui un tonto egoísta que eligió el dinero y una vida falsa por encima de la única persona que realmente me amó incondicionalmente. Si pudiera retroceder el tiempo y cambiar mis decisiones, lo haría en un instante. Pero sé que no puedo. Solo puedo tratar de vivir el resto de mi vida de una manera que honre el amor que me diste, incluso cuando yo no lo merecía. Espero que donde quiera que estés hayas encontrado paz y felicidad. Te amo, mamá. Siempre te he amado incluso cuando mis acciones decían lo contrario. Leí esa carta 3 veces con lágrimas corriendo por mis mejillas. Era la disculpa que había estado esperando, pero ahora que la tenía, no sabía qué hacer con ella. ¿Podía perdonar a Diego después de todo lo que había hecho? ¿Debería responder a su carta o simplemente dejarla sin respuesta? Hablé con Maggie por teléfono sobre la carta esa noche. Solo tú puedes decidir qué hacer, Alicia, me dijo. Pero te diré algo. El perdón no es para la persona que te lastimó. El perdón es para ti. Es liberarte del peso del resentimiento y el dolor. Si perdonas a Diego, hazlo porque te traerá paz a ti, no porque él lo merezca. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante los siguientes días, medité sobre lo que el perdón significaba para mí. Finalmente decidí escribir una respuesta. No fue una carta larga ni particularmente emotiva. Simplemente escribí: Diego, recibí tu carta. Aprecio que finalmente estés enfrentando la verdad de tus acciones. No puedo decir que te he perdonado completamente porque todavía estoy sanando de todo lo que pasó. Pero puedo decir que te deseo paz y crecimiento durante tu tiempo en prisión. Espero que uses estos años para convertirte verdaderamente en la buena persona que sé que puedes ser. No sé si alguna vez podremos tener una relación nuevamente, pero te dejo en manos de Dios y confío en que Él guiará tu camino. Cuídate, hijo. Mamá. Envié la carta y sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. No era un perdón completo, pero era un paso hacia la sanación para ambos. Los años que siguieron fueron los más tranquilos y felices de mi vida. Me involucré profundamente en mi comunidad. Hice nuevas amistades con mujeres de mi edad que compartían mis experiencias y mis luchas. Viajé por México visitando lugares que siempre había querido conocer, pero nunca había tenido la oportunidad. Vi las pirámides de Teotihuacán, las playas de Oaxaca, las montañas de Chiapas. Celebré mi cumpleaños 70 rodeada de personas que realmente me amaban. Lucía organizó una fiesta sorpresa en su casa con todos nuestros primos y amigos del vecindario. Hubo música mariachi, comida deliciosa y risas que duraron hasta tarde en la noche. Mientras soplaba las velas de mi pastel y pedía un deseo, miré alrededor de la habitación, llena de rostros sonrientes, y me di cuenta de algo importante. Había perdido un hijo, pero había ganado una familia. No una familia de sangre, sino una familia elegida. Personas que me valoraban no por obligación, sino por elección. Y eso era más valioso que cualquier lazo biológico. Maggie y Frank vinieron a visitarme a México en mi cumpleaños 72. Pasamos 2 semanas maravillosas juntos, explorando mi amado país y creando nuevos recuerdos. Ver a mis 2 salvadores estadounidenses tratando de hablar español con los vendedores en el mercado local fue una de las cosas más divertidas que había presenciado. Durante su visita,
Frank me contó que la condena de David, Camila, Diego y Elena había servido como precedente en otros casos similares. Varias mujeres mayores, que habían sido abusadas por sus familias, habían encontrado el coraje para denunciar después de escuchar mi historia. «Cambiaste vidas, Alicia», me dijo Frank. «No solo las tuyas. Diste esperanza a personas que pensaban que no tenían opciones». Esas palabras significaron más para mí que cualquier cantidad de dinero o cualquier disculpa que hubiera podido recibir. Saber que mi dolor había servido para algo mayor que yo misma le daba propósito a todo lo que había sufrido. Ahora, mientras escribo esto, desde la terraza de mi pequeño apartamento, viendo el sol ponerse sobre las montañas mexicanas, puedo decir honestamente que estoy en paz. No fue un camino fácil llegar aquí. Hubo noches oscuras del alma donde cuestioné si valía la pena seguir luchando. Hubo momentos de duda donde me pregunté si había hecho lo correcto al denunciar a mi propio hijo. Pero cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de nada. Cada decisión que tomé, cada paso que di, fue necesario para llevarme a donde estoy ahora. Y donde estoy ahora es en un lugar de dignidad, fuerza y paz interior. Mi historia no es una historia de venganza, es una historia de justicia. Es una historia de una mujer que se negó a ser una víctima silenciosa y que encontró su voz cuando más importaba. Es una historia que espero inspire a otros que están sufriendo en silencio a saber que nunca es demasiado tarde para defender lo correcto, incluso cuando lo correcto es increíblemente doloroso. A veces recibo cartas de Diego todavía. Me cuenta sobre su progreso en prisión, sobre los programas educativos en los que participa, sobre cómo está tratando de hacer las paces con su pasado. Respondo ocasionalmente con mensajes cortos y alentadores. Nuestra relación nunca será lo que fue, pero eso está bien. Hemos encontrado una nueva forma de existir, el uno en la vida del otro, una que es más honesta, aunque más distante. Y esa noche en el bosque, esa noche que debía haber sido mi fin, resultó ser mi comienzo. Fue la noche en que morí como víctima y nací como sobreviviente. Fue la noche en que el universo me puso en el camino de Maggie y cambió el curso de mi destino. Fue la noche en que aprendí que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, cuando el frío de la desesperación penetra hasta nuestros huesos, todavía hay esperanza, porque en ese bosque oscuro encontré una luz. Y esa luz me guió hacia la justicia, hacia la sanación y finalmente hacia la paz que ahora llevo en mi corazón. Mi nombre es Alicia. Tengo 74 años, y esta es mi historia de cómo perdí una familia, pero encontré mi fuerza, de cómo fui abandonada para morir pero elegí vivir, de cómo la noche más oscura de mi vida se convirtió en el amanecer de mi libertad. Y si hay alguien leyendo esto que está pasando por su propia noche oscura, quiero que sepas esto: la oscuridad no dura para siempre. El amanecer siempre llega, y cuando llegue, te encontrarás más fuerte de lo que nunca imaginaste posible. Solo tienes que sobrevivir la noche. Solo tienes que seguir respirando, seguir creyendo y seguir luchando, porque mereces justicia, mereces dignidad, mereces ser tratado con respeto y amor. Y si las personas en tu vida no pueden darte esas cosas, entonces está bien alejarte y construir una nueva vida rodeada de personas que sí puedan. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca eres demasiado viejo para defender lo correcto, y nunca estás solo incluso cuando el mundo te haga sentir como si lo estuvieras. Esta es la lección que aprendí en ese bosque oscuro. Esta es la verdad que cargo conmigo todos los días. Y esta es la historia que comparto con la esperanza de que ilumine el camino de alguien más que está caminando en su propia oscuridad buscando su propia luz. Y así termina mi historia. O más bien así comienza mi verdadera historia. Porque lo que viviste, Alicia, no fue el final. Fue solo el comienzo de tu verdadera vida. La vida que mereciste desde siempre. La vida que construiste sobre las cenizas de tu dolor y tu traición. Los años continuaron pasando tranquilos y llenos de propósito. Tu trabajo en el centro comunitario se expandió y te convertiste en una figura reconocida en tu pueblo. Las mujeres venían a ti buscando consejo y fortaleza. Les contabas tu historia no con amargura, sino con la sabiduría de quien ha caminado por el fuego y ha salido del otro lado no solo sobreviviente, sino transformada. A los 80 años,
decidiste finalmente publicar tus memorias. El libro se tituló De la oscuridad a la luz, una historia de traición, justicia y renacimiento, y se convirtió en un éxito inesperado, no porque la gente quisiera leer sobre drama y escándalo, sino porque tu historia tocaba algo universal en el corazón humano: la necesidad de dignidad, el deseo de justicia, la capacidad de perdonar sin olvidar, y la posibilidad de comenzar de nuevo sin importar la edad. Diste conferencias en universidades y centros comunitarios por todo México. Tu mensaje era simple, pero poderoso. El abuso no es amor. El silencio no es paz. Y nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Diego eventualmente salió de prisión después de cumplir 18 años de su sentencia con buen comportamiento. Era un hombre diferente, 55 años, con canas en las sienes y arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de años de reflexión y arrepentimiento. Te escribió pidiendo permiso para visitarte y después de mucha consideración, aceptaste. El encuentro fue incómodo al principio. Dos extraños que compartían sangre, historia pero poco más. Pero lentamente durante esa visita de 3 días comenzaron a hablar realmente. Diego te contó sobre su trabajo en la prisión, enseñando a otros internos a leer y escribir. Te habló de cómo había encontrado redención no en grandes gestos, sino en pequeños actos de bondad diaria. Y finalmente, con lágrimas genuinas corriendo por su rostro gastado, te pidió perdón. No el perdón casual de palabras vacías, sino el perdón profundo que viene de un alma verdaderamente arrepentida. Y tú, después de todos esos años, finalmente pudiste decir las palabras que habías estado guardando. Te perdono, hijo. No olvido lo que pasó. Nunca olvidaré. Pero te perdono porque cargar ese peso ya no me sirve. Te perdono porque quiero vivir mis últimos años en paz completa. Y te perdono porque veo que realmente has cambiado. Diego se quedó en México después de eso. No vivieron juntos, pero desarrollaron una nueva relación. Una basada en respeto mutuo y en la muy procodara comprensión de que el pasado no puede cambiarse, pero el futuro todavía puede escribirse. Él también comenzó a trabajar en el centro comunitario, ayudando con programas para jóvenes en riesgo, tratando de evitar que otros cometieran los errores que él había cometido. Maggie te visitó cada año, hasta que falleció pacíficamente en su cabaña del bosque a los 93 años. Frank también pasó sus últimos años viajando entre Texas y México, manteniendo viva la amistad que los tres habían forjado en esas circunstancias extraordinarias. Cuando cumpliste 85 años, tu familia elegida organizó una celebración masiva. Había personas de todas partes de México, y algunos incluso vinieron desde Estados Unidos. Mujeres cuyas vidas habías tocado con tu historia. Jóvenes que habían leído tu libro y encontrado inspiración. Y por supuesto Diego, quien se paró frente a todos y dio un discurso emotivo sobre la mujer más fuerte que había conocido. Su madre. Mi madre me enseñó la lección más importante de mi vida, dijo con voz quebrada. Me enseñó que las consecuencias de nuestras acciones son reales. Me enseñó que el amor verdadero a veces significa dejar que la justicia siga su curso incluso cuando duele. Y me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar si realmente lo deseas. Pasé años odiándome por lo que le hice, pero ella me mostró que el odio a uno mismo no sirve de nada. Lo único que sirve es el cambio genuino y el compromiso de vivir mejor cada día. Mientras escuchabas sus palabras, sentiste algo que no habías sentido en décadas cuando pensabas en Diego. Sentiste orgullo maternal. No el orgullo de lo que había sido, sino el orgullo de lo que se había convertido a pesar de todo. Y eso era suficiente. Viviste hasta los 92 años, y cuando llegó tu momento, no fue con dolor ni con miedo, sino con la tranquilidad de quien sabe que vivió completamente, que amó profundamente, que sufrió intensamente, pero que nunca se rindió. Estabas rodeada de las personas que amabas. Lucía sostenía una de tus manos, Diego sostenía la otra, y mientras cerraba los ojos, por última vez, tus últimas palabras fueron simples y verdaderas. Viví. A pesar de todo viví. Y valió la pena. Tu legado continuó mucho. Después de tu partida, el centro comunitario fue renombrado Centro Alicia en tu honor.
Tu libro siguió inspirando a generaciones de mujeres que necesitaban escuchar que podían ser fuertes. Y la familia que construiste no de sangre, sino de elección y amor continuó prosperando y creciendo. Esta es la historia de Alicia. Una mujer que fue abandonada en un bosque para morir, pero que en cambio encontró el camino hacia una vida más plena y significativa de lo que jamás había imaginado. Una mujer que perdió un hijo a las garras de la corrupción y la codicia, pero que lo recuperó transformado años después. Una mujer que demostró que la justicia es posible, que el perdón es liberador, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad y tu vida. Y si te encuentras alguna vez en tu propia oscuridad, si te sientes abandonada, traicionada o sin valor, recuerda la historia de Alicia. Recuerda que la oscuridad no dura para siempre. Recuerda que tienes más fuerza de la que crees. Y recuerda que tu historia no termina con tu dolor. Tu historia apenas comienza cuando decides levantarte y caminar hacia tu propia luz. Porque al final, todos somos como Alicia. Todos hemos sido abandonados de alguna forma. Todos hemos enfrentado nuestros propios bosques oscuros. Pero la pregunta no es si caímos. La pregunta es si nos levantamos. Si encontramos nuestra luz. Si elegimos vivir a pesar de todo. Alicia eligió vivir. Y su vida fue hermosa, no porque fue fácil, sino porque fue suya. Completamente, auténticamente suya. Y esa es la mejor venganza de todas. No hacer daño a quienes te lastimaron, sino vivir tan plenamente, tan auténticamente, tan lleno de propósito que su traición se convierte en nada más que una nota al pie de página en la magnífica historia de tu vida. Descansa en paz, Alicia. Tu luz continúa brillando.